Esta semana empezamos una nueva serie sobre el templo del Antiguo Testamento. En este estudio queremos plantear el concepto del templo en el Antiguo Testamento. De hecho, el concepto del templo en el Antiguo Testamento es muy importante para entender, para interpretar el Antiguo Testamento. Y aparte de ser como un estudio de detalles, de dimensiones, diciendo el lugar santísimo 9 metros por 9 metros, entonces más que eso queremos explorar y entender mejor la significancia teológica del templo y de esta idea para los justos, los santos del Antiguo Testamento. En este estudio yo quiero plantear 4 ideas o 4 etapas en este estudio. En primer lugar, hoy día vamos a ver la preparación para el templo. La preparación o el trasfondo teológico para el entendimiento del templo del Antiguo Testamento. También después, Dios mediante, la semana después, nosotros vamos a estudiar la construcción del templo. Y la tercera parte, la función del templo y la historia del templo, lo que pasó en la historia. Entonces, hoy día vamos a ver la preparación para el templo del Antiguo Testamento. De nuevo, estamos hablando del templo del Antiguo Testamento. Hay mucho más que podamos decir sobre, por ejemplo, el templo de Herodes en el tiempo de Jesús, o la destrucción del templo por los romanos en el año 70, o también diciendo que nosotros como la iglesia hoy día somos el templo de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros, o también hablando del templo restaurado que se describe en Ezequiel y en el reino milenario. No, vamos a enfocarnos en el templo en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la preparación o el trasfondo del templo, estamos hablando no solamente del templo de un edificio, pero también el trasfondo de toda la adoración, todo el culto de Jehová que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y para presentar esta idea, este trasfondo del templo y de la adoración de Jehová en el Antiguo Testamento, yo quiero proponer tres conceptos teológicos que nos ayudan a entender mejor el templo, el concepto del templo y lo que leemos en el Antiguo Testamento sobre el templo, lo que encontramos en nuestras Biblias. En primer lugar, yo quiero proponer este concepto teológico de la santidad de Dios. Este concepto teológico está atrás de todo el culto, toda la adoración de Jehová en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, quiero hablar un poco de la presencia de Dios. Y es decir, que la presencia en forma visible de Dios. Y la presencia de Dios visible en la tierra. Y eso es un concepto muy importante para el Antiguo Testamento. Y saliendo de este tema a este concepto del altar central. Y eso creo que es algo que nos puede ayudar mucho a entender mejor el Antiguo Testamento. Porque creo que va a aclarar varias dudas que tenemos cuando leemos como cristianos del Nuevo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento. Este primer concepto teológico, la santidad de Dios, y es algo que nosotros me imagino que tenemos algún conocimiento de esto, pero cuando hablamos de la santidad de Dios, cuando hablamos de santidad, siempre estamos hablando de separación. Y en este sentido estamos diciendo que Dios, el Creador, está separado de la creación. La creación, o sea, el universo, todo lo que no es Dios, está distinto, está separado de Dios, porque Dios es el que creó toda la creación. Él es distinto, no es solamente parte de la creación, solamente un poco más grande, un poco más fuerte, un poco más sabio. No, Él es distinto, está en otra clase, es único. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos diciendo que Él es único. Y la santidad de Dios está detrás de toda la adoración de Él. Entonces no estamos adorando a Dios porque Él es como nosotros, pero estamos adorando a Dios porque no es como nosotros.
Y podemos ver claramente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 15, después de la derrota de los egipcios en el Mar Rojo, podemos ver la canción de victoria. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y esta frase, ¿quién como tú? Es la expresión de la santidad de Dios. No hay ninguna persona, no hay ningún Dios que sea como Dios, como Jehová. Él es único, Él es santo, Él es magnífico en santidad, magnífico en su separación de todos los otros dioses de la tierra, de toda la persona, de todos los seres humanos de la tierra. ¿Quién como tú, oh Jehová? En segundo lugar, también en Éxodo, cuando la nación de Israel llega al monte de Sinaí y Jehová mismo desciende al monte para conversar con Moisés, para darle la ley para la nación de Israel, pero también le dio instrucciones a Moisés que el pueblo no debía acercarse al monte. Y de hecho tenemos esta idea de la santidad de Dios. Mira, dice Dios, guardaos y no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Es decir, que hay una distancia, hay una separación entre Dios y el pueblo. Porque Dios es santo, Dios es distinto, Dios está separado de ellos. Pero también cuando pensamos en este concepto de la santidad, también habla de la pureza y la perfección de Dios. Dios es perfecto, nosotros no somos. Dios es puro, nosotros somos pecadores. Entonces, no solamente hay una distancia porque Dios es creador y nosotros somos la creación, pero también porque Él es santo y nosotros no lo somos. Y dice, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Habla de que Dios en su santidad es peligroso. Entonces no se puede acercarse a Dios porque Dios es santo y si nos acercamos a Dios sin protección, sin nada, entonces nosotros de seguro moriremos. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en la santidad de Dios como un fuego. Un fuego da luz, un fuego da calor y es bueno, pero también hay un peligro, porque si alguien se acerca demasiado al fuego, entonces hay un peligro de daño, de destrucción. Y también, por ejemplo, pensando en el concepto del sol. El sol también es un fuego, nos da luz, nos da calor, es necesario para vivir. Pero si nosotros nos acercamos al sol demasiado, entonces nos vamos a quemar. Y de hecho, sin protección, me imagino que todos nosotros en un momento u otro nos hemos quemado por el sol. Entonces, es necesario el sol, pero también el sol nos puede dañar. Y podemos transferir este mismo concepto a la santidad de Dios. Es bonito, es magnífico la santidad de Dios, pero a la vez es peligroso, porque Dios es santo y nosotros no somos, y su santidad nos puede consumir. Entonces, pensamos en la santidad de Dios como un fuego consumador. Y tomando este concepto de la santidad de Dios como el sol, como los rayos del sol, la santidad nos llega a nosotros y nos puede consumir. Porque Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es puro y nosotros no somos. Su santidad es como un fuego consumador. Entonces, para estar en la presencia de Dios, para acercarnos a Dios, es necesario que hay un tipo de escudo, un tipo de protección para la santidad de Dios. Y dice también que esta santidad de Dios debe afectar a nuestras vidas también. Y nosotros entendemos bien porque si Dios, nuestro Dios, es santo, es puro, tiene una pureza moral, entonces nosotros también debemos reflejar esta misma santidad. Levítico 11 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo.
Entonces, la santidad de Dios es un concepto básico muy importante para entender el Antiguo Testamento. Dios es santo, como creador está separado de la creación, como perfecto, como puro, está distinto de nosotros y por eso debe afectar a nuestras vidas. Si somos el pueblo de Dios, si somos hijos de Dios, entonces debemos vivir en una manera que se afecta por la santidad de Dios. Eso es el primer concepto teológico atrás de la adoración de Dios y el templo de Dios en el Antiguo Testamento. El segundo concepto, la presencia de Dios. La presencia de Dios. En primer lugar, cuando pensamos en la presencia de Dios, es posible que digamos, bueno, pero Dios es omnipresente. Y es la verdad, Dios es omnipresente, es decir, que Él está en todo lugar, con todo su ser, en todo momento. No hay ninguna persona, no hay ningún lugar que está escondido de Dios. Dios es omnipresente. Pero en este momento estamos hablando no solamente de su omnipresencia, de su conocimiento de todas las cosas en todos los lugares, en todos los momentos, pero estamos hablando de su presencia en forma visible en la tierra. Y es un concepto muy importante en el Antiguo Testamento. Y eso tiene que ver con esta frase que Dios mora en medio de su pueblo. Obviamente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Él sabe todo, Él lo sabe todo, Él lo ve todo, pero en una forma visible, Dios mora en medio de su pueblo. Y eso podemos ver atrás de todo el Antiguo Testamento. Y esta idea de la presencia de Dios, en esta idea, la presencia visible en la tierra de Dios en el Antiguo Testamento, tiene su base en dos conceptos, en dos frases. La primera frase es así: ellos serán mi pueblo. Entonces tiene que ver con el pueblo de Dios. Y eso nos lleva a entender o nos lleva a hacer la pregunta: ¿a quiénes escogió Dios para ser su pueblo? ¿Quién es el pueblo de Dios? Y eso podemos encontrar fácilmente en el Antiguo Testamento. De nuevo, en el libro de Éxodo, dice Dios: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, el propósito de Dios en sacar a Israel de Egipto fue para tomar a ellos por su pueblo y para que Él sea su Dios y para que ellos sean su pueblo. Entonces, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo que Dios escogió, fue la nación de Israel. Y de hecho, Dios escogió, redimió, salvó, rescató la nación de Israel de Egipto para que pudieran ser su pueblo. Entonces dice: ellos, o la nación de Israel, es mi pueblo. Y la segunda parte de esta idea es: moraré en medio de ellos. Moraré en medio de ellos. Entonces Dios salvó un pueblo para que después pudiera morar en medio de ellos. Ahora, que si nosotros estamos pensando bien en el concepto de la santidad de Dios, inmediatamente surge la duda: ¿cómo puede el Dios Santo morar en medio de un pueblo pecaminoso? Porque todos nosotros como seres humanos somos pecaminosos. La nación de Israel no es una excepción. Entonces, ¿cómo puede el Dios Santo morar en medio de un pueblo pecaminoso? Y lo bonito en toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de Dios haciendo el camino para que Él pudiera morar en medio de ellos y para que los israelitas pudieran acercarse a Él. Mira lo que dice Levítico 26. Dice Dios: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará.
y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En este versículo tenemos los dos conceptos. Dice, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, y yo pondré mi morada en medio de vosotros. Yo andaré entre vosotros. Eso es el propósito de Dios para la nación de Israel. También en Levítico 29 dice Dios, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. No puede ser más claro. Habitaré entre los hijos de Israel, mi pueblo, y yo seré su Dios. Pensando en la historia de la nación de Israel, podemos pensar en Éxodo, el capítulo 33 y el tabernáculo de reunión. Entonces, en ese momento, en su campamento en el desierto, que había otro tabernáculo, otra carpa, que se llamaba el tabernáculo de reunión. Y en este lugar, Moisés iba a acercarse a Dios, iba a encontrarse con Dios para recibir instrucciones, para recibir las leyes, para recibir las promesas, todas las cosas que los israelitas necesitaron en ese momento. Y podemos recordar también, o ustedes pueden leer en Éxodo 33, que había una nube de gloria que fue la presencia visible de Dios que había guiado a los israelitas desde Egipto. Algunas veces les protegió, pero también fue su dirección, su guía. Y cuando la nube se paró, entonces en ese lugar se acamparon. Y cuando esta nube empezó a moverse de nuevo, entonces ellos la siguieron. Pero esta nube estuvo presente sobre el tabernáculo de reunión. La presencia de Dios en medio del campamento, y dice Éxodo 33 que todo el campamento de los israelitas vieron cuando la nube descendió sobre el tabernáculo de reunión y Moisés entró para encontrarse con Dios, para conversar con Dios. ¿Y qué pasó cuando Moisés salió de nuevo de este tabernáculo de reunión después de encontrarse con Dios, después de conversar con Dios? Su rostro brillaba como el sol y él tenía que llevar un velo sobre su rostro por la brilleza de su rostro. Entonces, Dios en este sentido estaba andando, morando, habitando en medio de su pueblo, en una forma visible, en una forma evidente, que todo el pueblo de Israel pudiera ver en cualquier momento que la presencia de Dios estaba con ellos y Dios habitaba en medio de ellos en todo momento. También podemos encontrar en la historia de Israel, algunos capítulos después, en Éxodo 35 al 40, tenemos las instrucciones para la construcción del tabernáculo en Sinaí. Y este tabernáculo fue la morada de Dios, en específico este lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y abajo de este lugar estuvo la nube de la gloria, que fue la presencia visible de Dios en la tierra. Y no solamente fue la presencia de Dios sobre el tabernáculo, pero también el tabernáculo estaba ubicado en medio de todo el campamento de los israelitas. Tenemos las instrucciones que dicen que al norte del tabernáculo 3 tribus, al sur 3 tribus, al este 3 tribus, al oeste 3 tribus. Entonces, literalmente, la morada de Dios en forma visible estuvo en medio de su pueblo, el pueblo de Israel. Es decir, que podemos ver que Dios dice, ellos, la nación de Israel, yo les escogí para ser mi pueblo. Y Él tenía como propósito para Israel, yo moraré en medio de ellos. Y podemos ver en el Antiguo Testamento a través de su presencia que el Dios Santo hizo un camino para que su pueblo pudiera acercarse a Él. Es importante, es esencial para entender el Antiguo Testamento. Y podemos ver la presencia de Dios en medio de su pueblo en todo momento.
Eso es el concepto de la presencia de Dios. De nuevo, hablando de la presencia en forma visible en la tierra, Dios morando en medio de su pueblo. Ahora, el tercer concepto es el altar central, y eso está relacionado con el previo que habla de la presencia de Dios, pero no solamente hablando de su presencia, pero ¿dónde? ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde se ubica la presencia de Dios? Y eso tiene que ver con el concepto del altar central. O podemos encontrar esta frase varias veces en el Antiguo Testamento, el lugar donde Dios puso su nombre. En toda la tierra prometida, Dios puso su nombre en un lugar específico para morar, para poner su nombre, para poner su morada, para habitar en medio de su pueblo. Y de hecho podemos encontrar esta información en una forma muy clara de Moisés a la segunda generación de israelitas, los que iban a entrar en la tierra prometida, lo que hemos estudiado estas últimas semanas en Josué, en Deuteronomio 12. En Deuteronomio 12 dice Moisés a los israelitas que iban al punto de entrar en la tierra: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Entonces dice, cuando ustedes entran en la tierra, entonces hay un mandamiento, hay una necesidad, un requisito. Versículo 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Los ídolos de los cananeos eran famosos, y ellos estaban adorando a sus dioses en todos los lugares, en los montes, en los collados, debajo de todo árbol frondoso. Ellos tenían como cultos, altares, áreas sagradas para sus dioses. Y dice Dios que cuando ellos entraran en la tierra, que destruyeran enteramente todos estos lugares donde las naciones sirvieron a sus dioses. Versículo 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruyeréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Ahora, después de destruir todos los lugares de la adoración falso, de la idolatría en la tierra prometida, ¿qué debieran hacer? Dice versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Entonces los cananeos, ellos tenían altares, esculturas, estatuas en todos los lugares, ídolos por todos lados. Y dice Jehová, no lo haréis, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es decir, que en toda la tierra prometida, Dios pondría su nombre en un lugar, y los israelitas no adorarían en todos los lugares, todos con un altar en su jardín o en su monte o bajo un árbol. No, solamente en un lugar, el lugar que Dios mismo escogiere,
En este lugar ellos pondrían el altar central, el único lugar en que se debe adorar verdaderamente a Dios. Y de hecho podemos ver en Levítico 17, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Es decir, que en la nación de Israel, en la tierra prometida, sería solamente un lugar para hacer sacrificio a Dios, un lugar para encontrarse con Dios, un lugar para el altar central. En este lugar fue el lugar que Dios puso su nombre para su habitación. Fue un lugar para el nombre de Jehová. Eso nos ayuda a entender un poco mejor, porque nosotros vivimos algo muy distinto, ¿no? Porque podemos orar y adorar a Dios en todo momento, en todo lugar. Entonces, vivimos algo muy distinto, pero en el Antiguo Testamento fue solamente un lugar, el lugar en que Dios puso su nombre para su habitación. Ahora, pensando en la historia del Antiguo Testamento, ¿dónde fue que Dios puso su nombre para su habitación? Bueno, una breve historia del altar central. Después de entrar en la tierra prometida, en primer lugar encontramos que el altar central estuvo ubicado en Gilgal. Y eso hemos visto que Gilgal fue como un lugar centro para la nación de Israel después de cruzar el río Jordán. Y podemos ver en Josué 9:10, y vamos a ver muy pronto, que Gilgal fue la ubicación del altar central en ese momento. Bueno, fue central geográficamente, sí, pero fue el lugar en que Dios puso su nombre. Después, al final de la vida de Josué, se movió el altar central hasta la ciudad de Silo, y podemos ver en Josué 18, y también podemos recordar que dentro de todo el tiempo de los jueces, hasta el tiempo del sumo sacerdote Elí y Samuel, que el tabernáculo y el arca del pacto estuvo en Silo, en la ciudad de Silo. Eso fue el lugar del altar central en ese momento. Después se movió una vez más a la ciudad de Nob. Y pensando algunas semanas atrás en el estudio de Salmo 52 que hizo el hermano Edgar, que hablaba de los acontecimientos de Doeg, que cuando él mató a los sacerdotes, y eso fue porque David fue a buscar ayuda de los sacerdotes en el tabernáculo y estaba en la ciudad de Nob. Entonces, en ese momento, durante el tiempo de Saúl, el altar central se ubicaba en la ciudad de Nob. Después, en la primera parte del reino de David, el altar central estuvo en Gabaón, y después podemos recordar que el rey David, llevaba el arca del pacto y el tabernáculo a la ciudad, su ciudad capital, la ciudad de Jerusalén. Y desde Jerusalén no se ha cambiado el lugar del altar central para la nación de Israel hasta el día de hoy. Obviamente Jerusalén es el lugar donde estuvo el templo, y después y para siempre la adoración de Dios para la nación de Israel. Eso espero que nos dé un poco de entendimiento cuando leemos el Antiguo Testamento y por qué es importante, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén. Podemos leer, por ejemplo, Salmo 9 dice: cantad a Jehová que habita en Sión. Es posible que leamos este versículo y dicen, ok, sí, perfecto. O tal vez pensando un poco más y profundizándonos un poco en esa idea, ¿cómo es posible cantar a Jehová que habita en Sión? Bueno, yo pensaba que Dios es omnipresente. ¿Y por qué habita en Sión? Como si fuese su dirección o no sé. Pero pensando en lo que hemos aprendido hoy día,
los conceptos de la presencia de Dios en forma visible en la tierra fue en el altar central. ¿Y dónde estuvo este altar central? Fue en Sión, el monte Sión, que es Jerusalén. Y eso fue el lugar en que Dios habitó, en que Dios moraba en medio de su pueblo. Entonces, podemos decir, y el salmista puede decir, cantad a Jehová que habita en Sión. Ahora, hacemos la pregunta, ¿por qué escogió Dios poner su nombre en Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? De todas las ciudades, ¿por qué Jerusalén? Bueno, pensando en la historia de Israel, podemos ver en la historia de Abraham en Génesis 22, que Dios le mandó que sacrificara a su hijo Isaac. Y ellos los dos subieron a un monte, el monte Moría, y en este lugar al final Dios proveyó un sustituto, un sacrificio sustituto en forma de un carnero, y este sacrificio tomó el lugar de Isaac. Y Dios salvó al hijo Isaac, al hijo de promesa, y Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo. Y al final de esta historia dice, en el monte de Jehová será provisto. Dice, por eso, por lo que pasó, se dice, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, desde este momento en la vida de Abraham, fue esta idea, este cimiento de una idea de que en el monte de Jehová, en este sacrificio, Dios provee el sacrificio. Dios hace el camino para que su pueblo se pudiera acercarse a él. También podemos encontrar en la historia de David que David hizo Jerusalén su ciudad capital de su reino y él quería llevar el arca a Jerusalén. Hubo algunas dificultades en esta mudanza, pero al final el arca llegó a Jerusalén con regocijo, con sacrificios, con danza, con todo eso. Y dice 2 Samuel 6, sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Eso fue un momento que agradaba a Dios, con quien Dios complació en gran manera cuando David llevó el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Y después, en la vida de David, el rey David, por su pecado al enumerar a los ejércitos, él sufrió un castigo, una plaga de todo el país. Y al final David sacrificó a Dios de nuevo, el monte Moría. Y en este lugar Dios aceptó el sacrificio y cesó la plaga. Y por eso David compró este monte y en este monte fue el lugar en que su hijo Salomón construyó el templo en 2 de Samuel 24. Y tenemos, eso fue el mismo monte Moría en que Dios proveyó un sacrificio sustituto para Isaac, para Abraham y Isaac. Y en el monte de Jehová será provisto. Eso fue la ubicación del altar central para siempre, para este día, para siempre. Y tenemos este resumen. Jehová oyó las súplicas de la tierra, de los holocaustos que subieran del monte Moría en ese momento. Eso es el tercer concepto, el concepto del altar central, el lugar donde Dios puso su nombre en el Antiguo Testamento. Y espero que les ayude un poco a entender mejor cuando leamos el Antiguo Testamento y hablaban de cosas que son distintos para nosotros, para lo que estamos viviendo nosotros. Estos tres conceptos teológicos forman una base, un fundamento para entender cómo fue el templo del Antiguo Testamento y qué fue el propósito del templo en el Antiguo Testamento. La santidad de Dios. Dios está separado de nosotros, que Dios es perfectamente puro y nosotros necesitamos una manera para protegernos
cuando nos acerquemos a Dios. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de su presencia en forma visible en la tierra, en forma de la nube de gloria, y también el altar central, este lugar donde Dios puso su nombre para que su pueblo se pudiera acercarse a Él en este lugar, y solamente por este lugar. Ahora, ¿y nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Estamos hablando de lugares muy lejos, estamos hablando de tiempos muy en el pasado y estamos hablando de costumbres y ideas que son muy, muy distintos de lo que estamos viviendo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, yo quiero repasar una vez más los tres conceptos teológicos. Yo quiero hacer una comparación con nosotros hoy en día y dos contrastes. En primer lugar, cuando hablamos de la santidad de Dios, que Dios, el creador de todo, está separado de la creación. Bueno, siempre está separado de la creación. Hoy día todavía está separado de la creación. Todavía es puro, perfectamente puro. Y todavía nosotros somos la creación, somos pecaminosos y hay una distinción entre Dios y nosotros. Y es necesario que tengamos una manera, un camino para que podamos acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios sin un sacrificio, sin un mediador. Pero también, como Israel también tenía lo mismo, la santidad de Dios, la pureza de Dios debe afectar a nuestras vidas. Y Pedro dice lo mismo, 1 de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando aprendemos y meditamos en la santidad de Dios, debe afectar a nuestras vidas. Debemos vivir en una forma santa, porque servimos, porque somos los hijos del Dios Santo. Entonces nosotros seamos santos, porque nuestro Dios también es santo. Es una comparación entre ellos muy en el pasado y nosotros hoy en día. Ahora, un contraste. La presencia de Dios en forma visible en la tierra, Dios morando en medio de su pueblo. Podemos recordar que en la historia de Israel ellos tenían la presencia de Dios en forma de una nube de gloria y ellos pudieron ver esta nube. Y podemos leer en el Antiguo Testamento que cuando Salomón construyó el templo, que la presencia de Dios en la nube llenó el templo y estuvo en el templo por años, hasta el momento en Ezequiel 8, cuando la nube de gloria se fue del templo, porque el templo de Dios en ese momento se había convertido en un templo de ídolos. Y hasta el día de hoy, la presencia de Dios no ha morado en medio de su pueblo, no ha morado en el templo de los judíos, no ha morado en Jerusalén, no. Pero nosotros sí tenemos la presencia de Dios en forma especial con nosotros. Y como discípulos de Jesucristo podemos escuchar la palabra de Jesús que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, que nosotros no tenemos que buscar la presencia de Dios, no tenemos que viajar a un lugar en el extranjero para encontrar la presencia de Dios. Como discípulos de Jesús, Él dice que está con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. O sea, tenemos la presencia de Dios con nosotros en todo momento, hasta el fin del mundo. No tenemos que buscar, no tenemos que viajar, no tenemos que ir a otro lugar para encontrar la presencia de Dios. Tenemos, como los discípulos de Jesucristo, la presencia de Dios con nosotros en todo momento. El tercer concepto, el altar central, el lugar donde Dios puso su nombre en la tierra prometida para que su pueblo Israel pudiera acercarse a Él, es muy distinto para nosotros hoy en día. Porque, bueno, la mayoría de nosotros, bueno, fuera de los dos pastores que han viajado a Israel, no hemos ido
al monte Sión, no hemos visto el templo de Jerusalén, no hemos entrado en este culto de adoración, pero nosotros también como discípulos de Jesucristo debemos escuchar la palabra de Jesús, que Él dijo a la mujer samaritana, le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este momento, este monte, el monte Gerizim, en que los samaritanos adoraban, ni en Jerusalén, donde los judíos adoraban, adoraréis al Padre. Pero dice más, la hora viene y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, en vez de nosotros buscando el lugar en que Dios ha puesto su nombre para adorar al Padre, el Padre, dice Dios, dice Jesús, está buscando a nosotros para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Y el espíritu, es decir, que en la adoración, que no tiene que ver con un lugar, que no tiene que ver con un templo, pero tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Y no tiene que ver con un rito, no tiene que ver con un sacerdote, pero tiene que ver con Él que dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es por medio de Jesucristo. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, para nosotros hoy en día tenemos la confianza que no tiene que ver con un monte, no tiene que ver con el monte Moría, no tiene que ver con otro monte. Bueno, lo necesario para adorar a Dios es que sea en espíritu y en verdad. Tenemos esa confianza muy distinta de la que tenían los israelitas en su momento. Eso es la preparación para el templo, un trasfondo teológico, 3 conceptos teológicos que son muy importantes para entender el Antiguo Testamento, para entender esta idea del templo en el Antiguo Testamento, la santidad de Dios, la presencia en forma visible en la tierra de Dios y el lugar donde Dios puso su nombre, el altar central en la tierra prometida. Eso es la preparación para el templo y la semana que viene, Dios mediante, nosotros vamos a ver la construcción del templo.